Quizá el error tenga su origen en una falsa idea de lo que significa unidad nacional. Quizá lo que en verdad necesitamos es aprender a pactar entre distintos y desterrar la unanimidad como meta. Comprender que la ilusión de un país uniforme, sin matices, no solo es una tarea improbable, sino sobre todo una mala idea. Es posible que de tanto sufrir enfrentamientos y violencia, las generaciones de los 70 y 80 del siglo pasado estuvieran en verdad mal formateadas, que el ideal de un país que tenían escondiera la ilusión de una patria uniforme y sin contrastes, y que de tanto padecer desgarramientos, esas generaciones hayan crecido con temor al ruido que suele generar el desacuerdo. Las dictaduras y las revoluciones, tan frecuentes en nuestro país y en toda América Latina, se promovían como formas de acallar esas discrepancias. El gran fantasma de la convivencia, se pensaba entonces, era el desacuerdo. Había una ilusión, no siempre explícita, de que para salir del pantano, el país debía sonar como una orquesta, que cualquier instrumento que desafinara debía ser excluido o incluso eliminado. Los cambios sociales drásticos siempre encerraron, y aún encierran, la utopía de la unanimidad. ¿Qué fueron en definitiva las dictaduras sino propuestas para salir del desorden y las fracturas? ¿Qué promovían los proyectos revolucionarios sino la ilusión de un país sin voces disonantes, un país uniforme, el sueño de un pueblo único y una ideología común? Es probable que el sueño de unidad nacional con el que crecieron muchos argentinos estuviera contaminado por esa utopía de la nación única y sincrónica, y que el ruido de las discrepancias fuera visto como la peor de las amenazas para el progreso nacional. Sin embargo, existen hoy interesantes estudios sobre los comportamientos sociales que demostrarían que, además de una meta imposible, esa pretensión del acuerdo total, esa pasión por la unanimidad, no solo es irrealizable, sino también muy malo para los objetivos de un desarrollo sostenido. Y que, por el contrario, en la discrepancia se encuentra la llave de la creatividad comunitaria. Sobre estas cuestiones conversaremos hoy con Joaquín Navajas, director de la licenciatura en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Itela, quien ha desarrollado interesantes investigaciones en el país y en el exterior. Quizá, si le quitamos dramatismo a nuestras diferencias y, por el contrario, las asumimos como herramienta fundamental para lograr acuerdos mínimos, no solamente dejaremos de perder tiempo con las penosas internas a las que nos somete la política a diario, sino que podríamos dar pasos concretos en dirección al verdadero desarrollo del país que soñamos. En vísperas de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, intentaremos una vez más hacer pie. ¡Viva la patria! Hablar, ceder la palabra, escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie, un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie, todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Una forma de decir, porque es un día bastante feo. Está nublado en la ciudad de Buenos Aires, hace frío. Bueno, es un día que anticipa un poquito el invierno. Estamos en otoño, pero ya se viene el invierno. Bueno, vamos a dar, como siempre, apertura a este programa que hemos llamado Haciendo Pie, que es un intento por hacer pie, justamente. Y voy, en primer lugar, a recibir a mi compañera de tareas, Mónica Ferreira. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo Muy va? buen domingo. Bien. ¿Con frío? Muy bien. ¿Con Sí, frío? bueno, siempre, sí. ¿Cómo siempre? No, Recién siempre en no. septiembre te voy a decir que está todo bien. Bueno. 21 de septiembre en adelante yo te digo, sí, fantástico. Bueno. Ahora hay que pasarlo a esto. Presentamos este programa como corresponde. ¿Cómo no? Sí, Gracias. les damos la bienvenida como cada domingo. Empezamos a compartir Haciendo Pie aquí en la 1110 y nos acompaña hoy en la operación técnica y en el
día del operador de radio, ¿sí? Nuestra querida Gaby Garrido es quien comanda ahí los controles. En la coordinación de aire, Agustín Sarabí, Natalia Subiel, producción Gabriel Matera, producción general Mechita Laguna, coordinación artística Raquel Aparicio, locución Mónica Ferreira. Siempre los invitamos a nuestros queridos oyentes a que nos dejen su mensaje, ¿sí? Las opiniones sobre el programa. No se olviden poner su nombre y desde dónde están escuchando la radio. El WhatsApp es 11 36 99 86 60. ¿Tomaron nota? 11 36 99 86 60. Y les dejo la recomendación para que lo sigan a Jorge. Su perfil en la red social X es @JorgeSigal. Dialogar, empatizar, ceder, sostener, insistir, aprender, convivir. Haciendo pie. Buscando acuerdos en el disenso. Con Jorge Sigal. Es escritor y abogado, autor de las novelas El amor sigue sin nosotros y Mancha venenosa, y coautor, junto a Juan José Sebrelli, de los ensayos Desobediencia civil y Conversaciones irreverentes, columnista de arte en la Gaceta de Tucumán desde 2003, especialista en temas culturales y filosofía del derecho. En X, él es @Marcelo Giofré, con G y doble F. Y ya estamos en contacto con nuestro amigo Marcelo Giofré. Hola Marcelo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos bien. Bueno, cada vez que te convocamos es porque tratamos de entender qué está pasando con la vida política institucional argentina, tratar de darle a nuestros oyentes algunas pistas de cómo deberían leer la actual situación, sobre todo en estos días donde se ha, yo diría, recalentado un aspecto, si se quiere, novedoso del gobierno de Javier Milei, que es una interna a cielo abierto. ¿Cómo estás viendo vos el panorama de la política nacional? Bueno, ya a 2 años y medio de gobierno da la impresión de que se puede comenzar a perfilar un poco una idea de qué es el mileísmo, ¿no? Que fue un punto que mucha gente se preguntó, se escribieron libros tratando de explicarlo, de sondear, a ver. Me parece que ya ahora se puede como pensar un diseño del mileísmo. Y me da la impresión de que el mileísmo es una mezcla de las dos tensiones que de algún modo desgarraron a la Argentina en el siglo XX sin lograr nunca una síntesis, que fue la idea de la tesis, que sería la Argentina decimonónica, liberal, para llamarla de un modo brutal, la Argentina esa que llegó hasta los años 30, 40, sobre la idea de una inmigración que llegaba al país, el crecimiento de la clase media, las curtiembres, el agro, pero también un orden fiscal muy importante y al mismo tiempo un desarrollo espectacular del Estado argentino, es decir, el Estado argentino desde la educación, esa idea sarmientina que después se plasma en Roca, la ley 1420, etcétera, pero no solo eso, los ferrocarriles, los edificios públicos, una burocracia estatal muy eficiente, etcétera, etcétera. Esa es la tesis. Ahora hubo un momento en la Argentina que el mercado dejó de otorgarle beneficios a esa clase media inmigrante que había llegado al país. Entonces, frente a la impotencia de esa Argentina liberal para darle a esos inmigrantes que venían a hacer la América una satisfacción, aparece el peronismo, la emergencia del peronismo, como una solución alternativa. Lo que no te da el mercado, te lo va a dar el Estado. Sustitución de importaciones, subsidios, prebendas, dádivas, beneficios, etcétera. Ahí estaba la tesis y la antítesis. Para el peronismo, de algún modo, para poder
mejorar su posición política, sumó 3 elementos que lograron consolidarlo como un actor central dentro de esa historia. El autoritarismo discursivo, 5x1, etcétera, de Perón, también algún otro tipo de autoritarismo, porque torturaban en las comisarías, etcétera, pero el fuerte autoritarismo discursivo. Un corporativismo enorme, ¿no? Porque iba desde lo más grande, desde o entregarle negocios a ciertas empresas amigas, hasta lo más pequeño, hasta hacer una mutual judía separada que fuera peronista, o hacer una central empresarial distinta que fuera peronista, la CGT, es decir, de lo más alto a lo más grande, un corporativismo enorme. Sí. Y lo tercero, una fuerte estética plebeyista, ¿no? Eso está clarísimo en el peronismo. Entonces, con estos elementos, con todos estos elementos, nunca se logró en el siglo XX una síntesis. Iba de barquinazo en barquinazo. Esa síntesis era absolutamente necesaria y sin embargo no se consiguió. El mileísmo lo que hace, daría la impresión a 2 años y medio, es sacar de los dos lo peor. Es decir, lo peor de las dos Argentinas. De la Argentina antiperonista, de la Argentina liberal, lo que saca, en lugar de sacar la defensa del Estado como educación, salud pública, ciencia, burocracia estatal, etcétera, no, lo que saca es la terquedad de la soberbia fiscal. Es decir, yo no le puedo dar beneficios a la clase media, la hundo. Porque yo bajo, porque mi objetivo es simplemente tener los números ordenados. Yo le doy un remedio y si el paciente no lo quiere tomar, no me importa, que se muera. Es decir, si yo considero que ese remedio es bueno, se lo doy aunque el paciente no esté dispuesto a tomarlo. Bueno, eso actualmente se verifica como consecuencia en las interminables colas en las iglesias de la gente que busca comida porque no tiene, en las interminables colas cuando alguien pide un empleo, y también en cierta rabia reprimida, ¿no? Que ojo con eso, porque hay como una pulsión de bronca que está saliendo desde abajo y todavía no explota, pero hay ahí como un peligro latente. Pero al mismo tiempo también obtuvo lo peor del peronismo. Es decir, si lo mejor del peronismo era la emergencia de advertir que la terquedad con el ajuste fiscal no tenía sentido si el paciente no quería tomar el remedio, no, eso no lo toma, eso lo desconoce totalmente, pero sí toma todo el resto. Es decir, toma el autoritarismo discursivo, pasa del 5x1 a ensobrados, basura, asquerosos, los periodistas, los opositores. Eso lo toma, el autoritarismo del periodismo lo toma el mileísmo. Toma el corporativismo, y acá viene la respuesta a tu pregunta, porque ¿por qué se interna? Ese interna es por negocios. Es decir, de un lado están los negocios del carinismo, los negocios de los Menem, los Españolo, Libra, los mini negocios de Adorni, es decir, todos los negocios chapuceros del lado de Carina. Y del otro lado están los negocios de las fuerzas del cielo, de los Santiago Caputo, los Neus, con los cuales se crió en Martindale, los Manzano, los Vila, es decir, el corporativismo profesional. Es decir, que ahí lo que vemos es una pugna interna entre un corporativismo chapucero y un corporativismo profesional. La prueba está en que los de Carina saltan todos como casos de corrupción. Españolo, los Menem, Libra, Adorni. En cambio, lo otro, lo de Santiago Caputo, pasa por debajo del radar porque saben hacerlo. Es decir, están mucho más, no son tal vez el mismo corporativismo que tenía el kirchnerismo o incluso el macrismo, pero es un corporativismo profesional. Sí.
Después está también el plebeyismo, que también lo adopta, porque la cascada o el Tesla son el equivalente a la fiesta del monstruo. Es decir, es la fiesta del monstruo en una versión mucho más, digamos, kitsch. Digamos, esta gente que hace un tiempo vendía planes rombo, Lilia Lemoine, Adorni, esa Santillán, que no sabe ni escribir y comete errores de ortografía. Es decir, es el plebeyismo llevado casi a la exacerbación, ¿no? Puesto, digamos, de un modo emblemático y simbólico en el Tesla o en la cascada de la pileta. Ahora, Marcelo, estamos hablando con Marcelo Giuffrè, tratando de explicar, de entender, de intercambiar opiniones sobre el escenario político que ha sufrido en los últimos días, entre otras cosas, de un internismo, que es una novedad en el gobierno, un internismo a cielo abierto. Esto es una novedad. La pregunta te llevo a una definición que fue de Mauricio Macri, que dijo: Milei es ejerce un liderazgo demasiado emocional. ¿Vos qué pensás al respecto? Bueno, eso también lo dijo Patricia Bullrich, ¿no? Dijo una emocionalidad importante. Sí. Yo creo que lo que quieren decir es algo que no lo dicen del todo, pero que se verifica, me parece muy claramente, en el hecho de que ahora, cuando aparecieron estos audios sexuales respecto de Milei, la gente no se escandaliza. Es decir, la gente se escandaliza con las cosas de Adorni, de Sper, pero no se escandaliza con los audios sexuales. Se escandaliza con lo de Adorni o de Sper porque representan la casta. Y él dijo que venía a combatir la casta. Claro. Entonces ahí sí se indigna la gente. Claro. Pero la gente sabía que este tipo era un engendro. Es decir, sabía que no era un personaje normal, un personaje que no tiene familia, que no tiene hijos, que no tiene patrimonio, que no tiene una carrera académica, que no tiene un patrimonio que se le conozca importante, que no tiene novias, que no tiene... Evidentemente era un engendro. Pero la gente votó eso. Es decir, la gente dijo: si yo con un de la Rúa o con personajes que eran, digamos, señores, nos fue mal, votemos un raro. Sí. Hay una... Marcel, esa es la idea. Sí. No, sí. Te interrumpo porque estoy últimamente muy impregnado por un estudio que leí de Fernando Moiger, lo hemos tenido acá en el programa, un consultor, él, economista, que dice, y por eso te lo traslado, dice, bueno, la novedad en la sociedad argentina es que por primera vez en los registros que hay de la opinión pública, la sociedad parecería aceptar un país de fracturas expuestas. A ver si te lo puedo explicar. Él dice, por primera vez, el rico no dice soy de clase media, sino que sale de alguna manera, por eso lo asocié con el Tesla, a mostrar que es rico. Y hay una especie de asumir un país de tercios, ¿no? Muy parecido a otros países de América Latina. ¿Vos lo ves así o estamos se entiende lo que te estoy consultando? Se entiende perfectamente y eso es evidentemente lo que muchos creyeron que pasaba en el 2023 cuando se lo votó a Milei, que esa famosa pulsión de progreso de la clase media inmigrante había cedido. Es decir, se pensó que la gente empezaba harta del peronismo y del peronismo despilfarrador a decir, no, ahora hay que hacer una economía de guerra, hay que hacer entrar en una planicie de gastos, etcétera. Se pensó eso. Ahora, al principio pareció que era así, pero cuando empezó a avanzar, la sociología argentina empieza a marcar que no está dispuesta a renunciar a ciertas cosas. Es decir,
Eso lo dijeron sin pensar cuáles eran las consecuencias, me parece. Es decir, el electorado dio en el 2023 esa idea, esa insinuación, Sí. pero cuando ese mismo electorado empezó a ser víctima de su propia enunciación, entonces empieza a dar otras señales. Es decir, ese electorado pensó que iban a ser los otros, que iban a ser, no sé, los empleados públicos, etcétera. No que la clase media se iba a quedar sin educación universitaria, que la ciencia iba a desmoronarse, que la gente se iba a empezar a morir más temprano, en vez de morirse a los 85, 90 años, iba a empezar a morir a los 70, porque un tipo que va al baño y tiene un sangrado urinario pide al PAMI un turno y se lo dan para noviembre. Cuando la gente empieza a ver que es ella, que es el propio que votó a Milei, el que empieza a sufrir en carne propia este desmoronamiento del Estado, entonces esa gente, me parece que esa fractura ya no le gusta. Y más allá de que no le guste, ¿es sustentable ese país de tendencia igualitaria? Porque bueno, estaba muy impregnada la sociedad argentina con la idea del ascenso social. En fin, hay una cantidad de cosas, incluso bastante diferente a otros países de América Latina, ¿no? Por ahí Uruguay tiene una idiosincrasia parecida, pero hay otros países que no. ¿Vos crees que eso se acabó o va a haber una resistencia tal que la sociedad argentina va a lograr, finalmente no unirse al carro de la reestructuración que sufre América Latina? No se acabó. O sea, ahí hay esto lo señala, lo ha estudiado muy bien el historiador Royora, Sí. ¿no? La misma idiosincrasia del inmigrante, Sí. que es la fundacional de la Argentina, es una idiosincrasia de un tipo que viene, son nuestros abuelos, ¿no? Es esa gente que llega a la Argentina no para estar peor que en Europa, sino para estar mejor, para poder darle a su hijo una educación universitaria que él no tuvo, para poder que su hijo tenga el auto que él no tuvo, para que si él es obrero, el hijo ya no sea un trabajador manual, sino que sea un trabajador cerebral. Es decir, todo eso está presente sin ninguna duda en el imaginario de la clase media argentina. Esta clase media a la que le intentan sacar todos los dólares que tenía ahorrados y convertirla en clase baja y producir una especie de fractura brutal entre clases altas pertenecientes a la oligarquía minera, energética, etcétera, y eso ese proyecto Sí. de Milei Toto Caputo se puede dar en Nigeria. En Nigeria, dentro de todo, funciona como posible. Es un asco, es una porquería en Nigeria, porque hace 10 años que Nigeria crece al 8% anual sobre la base de la energía y de la minería, pero continúa con un 60% de pobres. La verdad que ese proyecto me parece una porquería, Sí. pero en Nigeria funciona. En Ahora, la Argentina no va a funcionar. Ahora, Marcelo, vos decís esto, pero sin embargo, el contraproyecto al gobierno de Milei no asoma, no se ve por dónde vendría la contrapropuesta, una contrapropuesta que uno aspira a que sea racional, que no sea, digamos, un bandazo, porque tampoco se trata de eso. ¿Vos qué estás viendo del lado del arco opositor o alternativo? Mirá, lo que estoy viendo es por un lado un peronismo que todavía no está definido, Sí. pero ahí me parece muy difícil que sea Kicillof el candidato. Uh-huh. Por la maldición de la provincia de Buenos Aires y por la maldición de Cristina. Uh-huh. Me parece muy difícil. Yo creo que el candidato del peronismo va a salir de otro lado. Y probablemente sea un peronismo del interior. El peronismo tiende a crear candidatos en 3 meses, ¿no? Sí. Pero por el otro lado, es muy probable, la idea original
de Juntos por el Cambio, el macrismo, Sí. digamos, era una idea de un país liberal y progresista. Si tal vez el PRO no tenía la idea absoluta del progresismo, al haberse unido con el radicalismo y con el partido de Carrió, sí, ahí estaba como la idea de mestizar, matizar y mezclar las dos cosas, es decir, el liberalismo y la racionalidad económica con el progresismo social y cultural. Me parece que, bueno, incluso la participación en ese momento de personajes que después fueron tal vez injustamente detestados, como Marcos Peña, sí. pero me parece que ahí, hay una semilla para que se reconstruya algo, sobre todo pensando que esta es una democracia de balotaje, es decir, no es una democracia común y silvestre. Tanto el peronismo como el mileísmo tranquilamente pueden estar por debajo del 30%. Entonces se puede volver a dar eso que dijo Cristina, que es en su momento, que era la democracia de 3/3. E incluso de 4, porque hasta la izquierda puede llegar a tener hoy en día, sin llegar a la peruanización, es decir, a una atomización total, puede haber de entre 3 y 4 candidatos que ronden desde el 10 al 30%. Y entonces ahí serán los dos que llegan antes, que llegan con más votos. Y tranquilamente, si el macrismo y el radicalismo, un radicalismo al estilo de lo que pudo ser el de Santa Fe, con Puyaro, que tiene adentro al socialismo, que tiene digamos una cantidad de cosas, se puede construir alrededor de eso, y hay que ver cómo juega Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich la conocemos muy bien, antes que nada es una política, ¿no? Sí, claro. Y llegado el caso, ella está dando evidentemente señales de alejamiento. Entonces hay que ver cómo juega, es un personaje muy rico, ¿no? Entonces ahí me parece que se está construyendo algo. Y bueno, ¿quiénes pueden llegar al balotaje? Y pueden ser cualquiera de los tres, o el mileísmo, o ese peronismo que yo imagino que va a venir con alguien del interior, y un nuevo Juntos por el Cambio. Es decir, todo eso puede aparecer. Estimado Marcelo, te agradecemos mucho, como siempre, tu colaboración, haber estado en nuestro programa. Te mandamos un gran abrazo y feliz Día de la Patria. Mañana. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Y les queremos agradecer a todos los que se tomaron un ratito y nos escribieron en este domingo. Por acá Aníbal, que hace mención a que hoy se conmemora el Día del Operador de Radio. Claro, felicitaciones a los operadores de nuestra parte. Y bueno, haciendo un poco de mención a este efeméride, nos cuenta que esto surgió en el año 1848, cuando se establece la primera comunicación de Morse, inventada por ¿Sabía el señor Gabriela Garrido Samuel esto? Morse. ¿Sabías? Seguramente, sí, Gaby seguro. sabe mucho. Qué genia, Gaby. Aníbal que nos recuerda esto, gracias por tu saludo. Mónica de Recoleta también nos escribe. Sebastián de Saavedra, que dice que tuviste un excelente comienzo con el editorial. José, que también hace mención a que estuvo muy bueno el editorial. Y Patricia, que nos escribe desde Villa Ramallo. Dialogar, debatir, reflexionar. Aceptar, conceder, convivir. Haciendo pie, buscando sentido a las palabras. Con Jorge Sigal. Es licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Neurociencia de la Universidad de Leicester. Se desempeña como profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela y como director de licenciatura en Ciencias del Comportamiento y del Laboratorio de Neurociencia. En X, él es @Joaco Navajas. Y estamos entonces en contacto con Joaquín Navajas. Hola Joaquín, un gusto saludarte.
Jorge Sigal es mi nombre. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, muy interesados en conversar contigo, más que tu calidad de físico, porque en realidad ahora me lo vas a contar, pero has tenido una especie has tomado otro camino, el que tiene que ver mucho con el estudio del comportamiento humano. Nosotros lo mencionamos en la introducción de este programa porque nos llamó mucho la atención, bueno, a mí me llamó mucho la atención, Joaquín, entender una cosa que parece poco estudiada en general o poco comprendida por las sociedades, que es las diferencias no son nuestro problema. En todo caso, las diferencias pueden ser el motor de nuestras soluciones. Y siempre, creo yo, hemos entendido lo contrario. Hemos tendido hacia el país uniforme. Queríamos llegar a un punto que era, a ver cuándo vamos a lograr que pensemos todos igual. ¿Esto es así? ¿Esto es lo que te llevó a estudiar este fenómeno? Contame un poco. Correcto, mira, te cuento, yo si bien estudié la licenciatura en física, Sí. hoy no me considero físico porque la investigación o en las áreas donde yo trabajo tienen que ver muchísimo con el comportamiento humano, con la neurociencia, fue lo que estudié en el doctorado. La física me aportó, si se quiere, una manera de pensar los problemas en términos de buscar evidencia, hacer experimentos y tratar de encontrar y sacar conclusiones basadas en evidencia. Sí. Pero sobre el final de la carrera encontré que existía estas disciplinas, la psicología experimental, las ciencias del comportamiento, que permitían entender fenómenos relacionados con la mente y el comportamiento humano, tanto a nivel individual como colectivo, de manera científica. Y me tiré de cabeza y la verdad es que al día de hoy sigo enamorado de esa disciplina. Ya hace más de 10 años que investigo en temas relacionados con toma de decisiones colectivas, que me llevó naturalmente a hablar o a pensar en los problemas más importantes que tomamos colectivamente, que son los problemas relacionados con nuestra democracia. Y naturalmente las primeras intuiciones que uno tenía, también respaldada por evidencia, es que construir consensos nos llevaba a mejores lugares, que podíamos tratar de ponernos de acuerdo en temas que en principio estábamos polarizados. Sin embargo, al pasar los años, Sí. surgió en mí un cambio de opinión, un poco en base a observación de la realidad y otro en base también a otros nuevos experimentos que me demostraban que en realidad lo que más beneficioso es para una sociedad no es necesariamente ponerse de acuerdo, sino que hay aspectos positivos incluso en el disenso y por supuesto hasta incluso en la polarización. Así que en base a eso es que hoy estoy trabajando y comunicando un poquito esta idea nueva, al menos nueva en mí. Claro. Y en este sentido, vos decís, bueno, que para mí fue muy revelador, te insisto, cuando te leí, vos decís, se juntan dos personas que tienen opiniones distintas. Hasta ahora siempre la tendencia que teníamos era decir, bueno, a ver si se ponen de acuerdo. Pero vos decís, y lo traslado ahora al escenario nacional, a la posible toma de decisiones sobre el rumbo de un país, vos decís, no, si están cada uno en lo suyo, lo importante es que logren puntos de acuerdo dentro de esas diferencias. ¿Te entiendo bien? Sí, perfecto, ese es el criterio, que creo que primero hay que pensar en una serie de acuerdos básicos en términos de reglas que nos sirvan para convivir primero en sociedad. Un poco lo que yo vengo trabajando y con lo que a mí me gusta también tratar de relacionar es con el fenómeno de la polarización política. Sí. Y la polarización siempre la asociamos a algo negativo, algo malo, algo que la grieta que nos divide. Sí. Y si bien es cierto que tiene aspectos negativos, también es importante reconocer que existen aspectos positivos y que muchas veces las retóricas que van desde el lado de resolver la polarización también van de la mano de exterminar al que piensa distinto, ¿no? Y entonces ahí es donde trato de llevar este mensaje de no.
no es que tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que prevalecer una de las dos versiones para resolver la polarización, tenemos que poder seguir viviendo en disenso de manera pacífica. Claro, y lo asocio, vos me dirás si está bien, con el contrario de esto, que sería, ¿qué pasaría si nos pusiéramos, si el 90% pensáramos igual? En realidad, me imagino que eso es una buena base de una dictadura, o de un Sin régimen, dudas, o de un sin régimen dudas. totalitario, ¿no? Exactamente, exactamente. Las dictaduras tienen dos características, Sí, una que tiene que ver con la homogeneidad de las opiniones que se expresan. sí. Muchas veces obviamente hay diversidad escondida, pero está pisoteada por estos regímenes autoritarios. Y el otro que tiene que ver con la violencia, ¿no? O sea, justamente ese silenciar a opiniones disidentes tiene que ver con tratar de imponerse de manera violenta. Entonces, resolver la polarización muchas veces no termina bien. Por eso creo que ahora, y sobre todo en el contexto actual, no solamente de la Argentina, sino también de otros países que estuvieron muy interesados en adaptar esta idea. Yo hace poco vengo de dar una charla en TED en Vancouver, que es un Sí. lugar donde lo escuchan mucha gente de Estados Unidos. También están viviendo algo parecido en el sentido de, bueno, quizás hay cosas rescatables de distintas opiniones y es importante que podamos expresarlas de manera diversa y no perder justamente, esa es la palabra clave, diversidad. La diversidad de opiniones hace que cualquier sistema colectivo, sea una sociedad, un grupo, un emprendimiento, una empresa, una organización, cualquier tipo de sistema se beneficia ampliamente de la diversidad de opiniones. Estamos hablando con Joaquín Navajas, podríamos decir ex físico o físico en retiro efectivo y actualmente director de licenciatura en Ciencias del Comportamiento. Y estaba pensando, Joaquín, mientras hablabas, si existe para vos un modelo, vos que conocés bastante, que has estudiado bastante otros países, si existe algún país que a vos te parezca que se acerca bastante a esta idea de sostener el respeto a la diversidad, de no ponerse ansioso por la uniformidad. ¿Cuál te gustaría, si es que hay, no mencionar? No, la verdad es que no podría señalarte uno que sea óptimo o Ajá, perfecto en todas las... digo, creo que todos estos sistemas colectivos son sistemas humanos y los humanos somos imperfectos y sí. cometemos errores a nivel individual y colectivo. A mí me gustaría que la Argentina se pareciera un poquito más a nuestros vecinos uruguayos en términos del Claro. escenario político, donde las transiciones democráticas de un lado hacia el otro suelen ser pacíficas, o tal vez si cruzamos la cordillera de los Andes y vemos Chile, donde también hay transiciones democráticas de un lado hacia el otro, los presidentes se dan la mano, los presidentes realmente avanzan en lugar de retroceder. La verdad es que sí, hemos estado no a la altura de nuestros vecinos latinoamericanos en general. Uh-huh. ¿Y vos creés, Joaquín, que estas cuestiones de gestos, yo siempre me impresiona, el caso chileno me impacta especialmente porque suele haber pasajes de gobierno entre el socialismo y la derecha se han hecho de manera, no solamente de manera pacífica, no solamente se ha respetado la institucionalidad, sino que los presidentes se juntan a desayunar. Es un acto simbólico tradicional chileno. Los presidentes, el saliente y el entrante, se juntan a desayunar. Este tipo de cosas, ¿crees que son las que van marcando camino? Sí, son esenciales. Ahora hay dos aspectos. Uno tiene que ver con lo simbólico y Sí. con cómo la sociedad lee esos gestos y la ayuda a también tratar de bajar un cambio en aspectos relacionados con la violencia. Y después lo otro que tiene que ver más con aspectos más pragmáticos. Cuando hay contacto intergrupal, y me refiero a
el hecho de que personas que piensan distinto, y me refiero a líderes, desayunen juntos, se junten a almorzar, tengan oportunidades de diálogo entre personas de distintos partidos, eso es definitivamente beneficioso. De hecho, el Congreso de los Estados Unidos fue diseñado en sus orígenes como un lugar donde representantes de todos los estados de Estados Unidos vivieran en la misma ciudad, sus hijos fueran a los mismos colegios y pudieran avanzar en una misma dirección. Eso se ha perdido en Estados Unidos y se ha perdido en distintos países. Nosotros creo que tenemos muy poco diálogo entre el liderazgo. No te digo entre los dos extremos, te digo entre quienes piensan de hecho bastante parecido, así que la verdad que no es muy positivo ese escenario. En este sentido, mucho hemos hablado nosotros también en nuestro programa sobre el rol del populismo. Estas personalidades, estos líderes que están, que se están bastante extendidos por el mundo, tanto la experiencia de Estados Unidos con Trump, como la propia experiencia argentina con Milei, estos líderes que se ponen por sobre, de alguna manera, el resto de la conducción política, que no hacen esfuerzos por incorporar a los diferentes. ¿Vos creés que es una cosa pasajera o empuja en el mundo como una tendencia, como dos formas de entender la gestión de la cosa pública? Sí, totalmente. Yo creo que hay una palabra que para mí refleja mejor que populismo. Si bien hay condimentos de populismo, obviamente, tanto en Milei como en Trump, sí, y en otros populismos de derecha en el mundo, sí, también la ha habido en populismos de izquierda, latinoamericanos, claro, en nuestra historia también. Y yo creo que más allá de que el populismo es un término que es más difícil y hay disputas acerca de... Hablo de personalismo, ¿no? La idea de que haya una persona que se posicione con un nivel de fortaleza elevado en tratar de dominar la esfera política y que el proyecto de un país dependa mucho de esa persona. Uh-huh. Cuando un proyecto depende mucho de una persona, eso definitivamente es negativo. Sin embargo, no soy muy optimista de que eso, que antes era propiedad, no diría exclusiva, pero sí algo bien identitario de la Argentina y de otros países latinoamericanos, se ha exportado a otros lugares que creíamos un poquito más lejanos a ese tipo de política o a ese tipo de organización política, uh-huh, como es en el caso de Estados Unidos, como también es en el caso de otros países europeos que han adaptado esa misma dinámica. Y eso creo que tiene que ver más con un síntoma de época relacionada con la influencia de las redes sociales, ¿no? O sea, vivimos en un mundo ya hiper tecnologizado, donde quienes llaman la atención son los que luego se vuelven populares y se vuelven elegidos como líderes, y ese llamar la atención muchas veces viene de la mano de hackear algoritmos que premian ser negativo con el otro, insultar, desunir, y bueno, eso es lo que sospecho que debemos estar viendo. Joaquín, pero no estamos en realidad, cuando hablamos de las redes sociales, que es un tema fundamental, no estamos pretendiendo cambiar lo que es la naturaleza misma de las redes sociales, o vos no pensás que esas redes están diseñadas, bueno, esto te lo leí a vos en algún momento, que están diseñadas para amplificar el odio. Sí, las redes sociales tienen dos componentes. Una sí, componente que tiene que ver con que usan o que básicamente hay dinámicas en las redes sociales que son características de cómo somos los humanos. Sí. A los humanos nos gusta interactuar con personas parecidas, a los humanos nos gusta escuchar versiones más extremas de nosotros mismos,
Y después lo que sucede es que las redes sociales, los algoritmos que sustentan y hacen atractivas esas redes sociales, amplifican eso, premiando justamente esos comportamientos. Como nos gusta interactuar con personas parecidas, nos va a premiar si seguimos a personas parecidas, nos va a hacer un feed más atractivo si nos mantenemos dentro de nuestras llamadas cámaras de eco, que es donde todas las personas piensan igual a uno mismo, que si interactuamos de manera diversa y demás. Pero también creo que si bien la realidad es que estas redes funcionan de esta manera, también existen alternativas en las cuales estas redes podrían estar diseñadas de otras maneras. Y esto no es un ejercicio teórico que planteo, sino en base a casos exitosos de redes sociales que sí funcionan de una manera distinta. Y estoy hablando del caso de Reddit. Reddit es una red social que funciona. Ahí, hace poco, cuando estuve en TED, dio una charla el CEO de Reddit, contando cómo existen redes sociales que funcionan como escenarios donde la gente quiere llamar la atención, donde la gente tiene incentivos a tratar de ridiculizar a otros para que las otras personas se rían y demás, y redes sociales como Reddit que funcionan como ciudades, ciudades en las cuales la gente es anónima pero colabora con el de al lado, es anónima pero también permite basarse en ayudas que tienen realmente una menor chance de propagar desinformación, por ejemplo. Entonces muchas veces, y yo mismo cometo este error, incluso hace unos minutos atrás, de hablar de las redes sociales como si las redes sociales fueran algo homogéneo, cuando en realidad hay redes sociales que son más virtuosas que otras. Estamos hablando con Joaquín Navajas. Me quedé pensando, estoy tratando de hilvanar todas estas ideas que vos nos estás dando, y me preguntaba cuánto influye, y sobre todo en la Argentina, el lenguaje. Me refiero ahora al lenguaje presidencial. Hoy hay una nota extensa del doctor Escribano en La Nación. Bueno, esta costumbre que se ha naturalizado de insultar, de degradar, ¿cuánto de eso influye en el comportamiento humano? La realidad es la siguiente. A ver, la respuesta corta es influye, no sabemos en cuánta medida influye en particular en este caso, y obviamente es uno de los aspectos que no me gustan de ningún líder en ningún lugar del mundo que hable negativamente de, por ejemplo, los periodistas. El caso que se vivió acá en términos de los insultos a periodistas, también se está viviendo en Estados Unidos. O sea, estamos viendo un clima de época realmente bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que si uno justamente se imagina que hay personas que se identifican con esos líderes, que imitan a esos líderes, bueno, eso termina en algo que es realmente negativo para la sociedad, porque así como hablábamos de el autoritarismo y de no tener tolerancia con opiniones que son distintas, existe un paso más allá en la degradación de la democracia, que es la deshumanización. Cuando dejamos de creer que las personas que piensan distinto tienen entidad humana y empiezan a ser incluso animales. De hecho, siempre digo, nosotros vivimos en un país de gorilas y mandriles. Sí, claro. ¿No? O sea, y llamar a las personas como animal, la verdad es que no es un ejercicio feliz en la convivencia democrática que deberíamos tener. Joaquín Navajas, te agradecemos muchísimo este contacto con Haciendo Pie, te mandamos un abrazo y ojalá que nos encontremos. Muchísimas gracias. Chau, hasta pronto. Muchísimas gracias, hasta pronto. Haciendo Pie, para los que queremos ver más allá de la superficie.